¿Sabías que el ejército romano, uno de los más temidos y organizados de la historia, utilizaba el silencio como una de sus tácticas secretas en el campo de batalla? Mientras otros pueblos utilizaban gritos y ruidos ensordecedores para intimidar al enemigo, los romanos mantenían una calma aterradora. Pero, ¿por qué utilizar el silencio? ¿Cómo lograron los romanos usar esta técnica para ganar batallas y conquistar territorios sin que el ruido fuera su aliado? En este video, exploraremos cómo el silencio y la disciplina militar romana fueron esenciales para su éxito y cómo estas tácticas evolucionaron a lo largo del tiempo. Si pensabas que solo el ruido podía ser eficaz en la guerra, quédate con nosotros, porque descubrirás un enfoque completamente diferente que cambió la historia. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, así no te pierdes ninguna de nuestras historias sobre la antigua Roma. Vamos allá. Cuando pensamos en el ejército romano, a menudo imaginamos un ejército imponente, con miles de soldados marchando en perfecta formación, listos para enfrentar cualquier desafío. Pero detrás de esa imagen, lo que realmente impulsaba el éxito de Roma era su disciplina implacable. Cada soldado romano sabía exactamente cuál era su rol en el campo de batalla. No había lugar para la improvisación. Esta estructura jerárquica les permitió ejecutar maniobras complejas con una eficiencia que pocos otros ejércitos de la época podían igualar. La organización del ejército romano era sin igual. Las legiones, unidades de combate perfectamente estructuradas, operaban bajo un sistema donde la cooperación y la precisión eran esenciales. Esta organización permitió a Roma conquistar vastos territorios y mantener el control durante siglos. Pero uno de los aspectos más fascinantes del ejército romano, y que los diferenciaba de muchos de sus enemigos, era su capacidad para mantener una calma absoluta en medio del caos de la batalla. El silencio, lejos de ser una debilidad, se convirtió en una de sus tácticas más poderosas. Mientras otros pueblos, como los celtas o los germanos, utilizaban gritos de guerra y ruidos ensordecedores para intimidar al enemigo, los romanos optaron por una estrategia completamente diferente: el silencio. Este silencio no fue accidental. Era una táctica militar cuidadosamente planeada que permitía a los soldados romanos mantener la calma, la concentración y una comunicación precisa durante el combate. En lugar de gritar órdenes o emitir ruidos innecesarios, los romanos usaban señales visuales como la águila, el símbolo de su legión, para mantener la coordinación. El uso del silencio les daba una ventaja psicológica. Mientras los enemigos se dejaban llevar por el caos y la confusión, los romanos podían ejecutar sus movimientos con precisión milimétrica. Un ejército entero que se mueve como una sola unidad, sin perder el control, es mucho más efectivo que un ejército ruidoso y desorganizado. Pero no todo era silencio absoluto. Para las órdenes cruciales, Roma utilizaba instrumentos como la tuba, una trompeta de bronce, y el cornu, que permitían a los comandantes dar órdenes claras incluso en medio del estruendo de la batalla. Mientras Roma dominaba el arte de la disciplina en silencio, sus enemigos adoptaban enfoques completamente diferentes. En muchas culturas antiguas, el ruido era una herramienta psicológica utilizada para intimidar y desmoralizar al enemigo. Los griegos, por ejemplo, eran conocidos por sus gritos de guerra en unificación, invocando a los dioses para aumentar su moral. Ellos creían que el griterío colectivo elevaba su espíritu y sembraba el miedo entre las filas enemigas. Los gauleses, otro pueblo conocido por su feroz naturaleza, también recurrían a gritos aterradores y rugidos para aterrizar a sus enemigos antes de entrar en combate. De hecho, su uso de la guerra psicológica, al generar un sonido ensordecedor, les daba una ventaja inmediata. Por otro lado, las tribus germánicas, enemigos frecuentes de Roma, utilizaban el baritus, un canto de guerra que comenzaba suave y gradualmente se transformaba en un rugido ensordecedor. Esta técnica ayudaba a aumentar la unidad de los guerreros y a intimidar al enemigo. Sin embargo, los romanos sabían que no todas las batallas requerían el mismo enfoque. Aunque preferían el silencio, no ignoraban las tácticas psicológicas de sus enemigos. Cuando era necesario, adaptaban el uso del ruido de manera estratégica para ganar ventaja. Aunque el ejército romano prefería operar en silencio, sabían que, en ciertas situaciones, el uso controlado del ruido podría ser una herramienta psicológica poderosa.
Y no hay mejor ejemplo de esto que la famosa revuelta de Boudica en el año 61 después de Cristo. Cuando la reina Boudica y su tribu, los Cicenos, atacaron a las fuerzas romanas en Britania, utilizaron gritos de guerra y sonidos ensordecedores para intimidar a las tropas romanas. Fue una táctica que buscaba desmoralizar a los soldados y quebrantar su disciplina. Pero los romanos, en lugar de ceder al caos, mantuvieron su formación y su silencio. Esperaron pacientemente, observando a sus enemigos acercarse. Solo cuando los británicos estuvieron al alcance de sus pilum, los romanos rompieron el silencio con un grito de guerra feroz, seguido de un ataque coordinado. Este uso controlado del sonido tuvo un impacto psicológico devastador sobre los británicos, quienes no esperaban tal respuesta. En ese momento, el grito de guerra romano no solo rompió el silencio, sino que también desmoronó la moral de los invasores, llevando a una victoria romana. A medida que el imperio romano crecía y se expandía, el ejército también se adaptaba a las circunstancias cambiantes. A partir del siglo IV el ejército comenzó a incorporar soldados de diversas regiones, incluidos algunos pueblos germánicos que antes eran enemigos de Roma. Estos nuevos reclutas trajeron consigo sus propias tradiciones y tácticas de guerra, entre ellas el uso de gritos y otros elementos psicológicos que los romanos no solían emplear. Sin embargo, esto no significaba que los romanos abandonaran su disciplina y enfoque estratégico. Por el contrario, demostraron una flexibilidad impresionante al integrar estas tácticas en su ejército sin perder su identidad. La habilidad del ejército romano para adaptarse y adoptar nuevas tácticas psicológicas sin comprometer su estructura organizativa mostró el pragmatismo y la versatilidad de Roma. En lugar de rechazar las tácticas de guerra de sus enemigos, los romanos las utilizaban de manera calculada cuando era necesario. Así, incluso con las transformaciones en la composición de su ejército, Roma seguía siendo una fuerza imparable. Su capacidad para mantener la disciplina y adaptarse a nuevas circunstancias fue una de las claves de su longevidad. A lo largo de los siglos, el ejército romano demostró que el silencio no solo era una táctica defensiva, sino una de las razones clave de su éxito. Mientras otros confiaban en el ruido y la intimidación, Roma sabía que la calma y la coordinación eran más poderosas que cualquier grito de guerra. El uso controlado del sonido, adaptado de manera inteligente, y la disciplina inquebrantable permitieron a los romanos conquistar vastos territorios y mantener el control sobre ellos durante siglos. El silencio no solo fue una técnica de guerra, sino una herramienta psicológica que dio a Roma una ventaja única sobre sus enemigos. ¿Y tú, qué opinas de la estrategia romana? ¿Crees que el silencio podría ser una ventaja en una guerra moderna? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha sorprendido este enfoque de la guerra, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido sobre la antigua Roma. Nos vemos en el próximo video.